Nos tomamos un minuto para pensar. Saludos cordiales, queridos amigos, ¿cómo le va, señor, señora? Gracias por recibirnos y por comenzar este nuevo minuto para pensar. El tema, yo soy el buen pastor. Y vamos a estudiar respecto de esto, ¿qué son estas palabras que Jesús dijo? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Estas palabras de Jesús están en San Juan capítulo 10, donde él dice, yo soy el buen pastor. Pero ¿de dónde Jesús sacó todos estos textos bíblicos? ¿De dónde Pablo sacó la palabra de Dios? De los papiros ancestrales, de las primeras copias que estaban escritas, no en español, ni en inglés, ni en alemán, sino en hebreo. Y el hebreo no contenía vocales. Era imposible que nosotros podamos recibir la palabra profética más segura. Se les llamó textos masoréticos. Sorá, que significa cadena, encadenado, ligado, vínculo. Y uno de los textos favoritos de los escribas antiguos fue Ezequiel 20:37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. En la versión TLA dice, así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, yo elegiré uno por uno a los que formarán mi pueblo. Haré un pacto con ustedes. Este texto masorético es la transmisión de la tradición, de la cultura de la palabra de Dios ancestral. A partir del año 500 de la era cristiana, se fue copiando del antiguo hebreo hasta llegar a ser hoy la Biblia que ustedes y yo tenemos en nuestras manos. Es todo un milagro de Dios. El nombre masoreta viene del hebreo que significa tradición. La labor de los masoretas consistía en guardar la forma exacta y la correcta pronunciación del texto de la Biblia. Los masoretas copiaron fielmente letra tras letra, frase tras frase, oración tras oración, libro tras libro de las Escrituras. Los masoretas hicieron copias fieles de las Escrituras desde que ellos tuvieron delante de sí los autógrafos, los manuscritos originales de la palabra santa. La tribu elegida por Dios para servir en los oficios del tabernáculo eran los levitas, que estaban también comisionados para custodiar los rollos de la ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Sabías que el alfabeto hebreo no contenía vocales? Por lo que anteriormente se memorizaban la pronunciación tomando como referencia solo las letras consonantes, además de que las palabras se escriben de derecha a izquierda y los números de izquierda a derecha. Era muy difícil hacer traducciones. De ahí la importancia de los textos con masora, señales, marcas, puntuaciones y aclaraciones de los masoretas, junto a su vocalización. Hasta hoy, ese trabajo masorético es el texto estándar en su versión crítica que se usa para las traducciones del Antiguo Testamento desde el hebreo bíblico. Pero vamos a estudiar la relación directa que tiene este texto de Ezequiel 20:37 con la enseñanza que dio el Señor Jesucristo acerca de que Él es nuestro buen pastor. Así como los pastores apartan sus ovejas de las que no son suyas, hay una propiedad dentro de ese rebaño. Esta oveja es mía, dice Jesús. Yo elegiré uno por uno a los que formarán mi pueblo. Haré un pacto con ustedes. Ese pacto es cadena que es de generación en generación, un eslabón atrás del otro, de abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, cristianos llenos del amor de Dios por la palabra de Dios y por la segunda venida del Señor Jesucristo. Y eso lo expresa Jesús en San Juan 10:1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil. ¿Qué es el redil? Comparado con el
campo de hoy en día es un corral, pero el redil no estaba hecho de postes y de alambres, sino estaba hecho, en el mejor de los casos, de piedras, pero si no de enramadas con espinas para que los animales que atacaban el rebaño no entrasen. Tenía una métrica pequeña, podía ser 5x5, pero no mucho más grande que eso. A la intemperie, por supuesto, no tenía techo. Y en la puerta se ponía la vara arriba, la vara del pastor, el cayado, y allí él empezaba a reconocer una por una las ovejas que entraban y las contaba. Por eso después tenemos el ejemplo que Jesús habla de que se le perdió una oveja al buen pastor. Volvemos al texto. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, en ese corral de las ovejas, sino que sube por otra parte, salta el cerco. Ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cuando Pablo habló acerca de ser cristiano, él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces hemos predicado un evangelio de prosperidad, de panes y peces, de venga aquí que nosotros somos los mejores, tenemos el apóstol ungido, tenemos el profeta ungido, tenemos casi un Jesús en miniatura. Y Pablo dice: no, si yo predico otra cosa que la cruz de Cristo, ¿por qué hemos hecho del evangelio algo fácil si no fue fácil? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Quédense conmigo orando porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo creo que la gracia barata no sirve para nada. Somos salvos por fe, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo haga un pacto. Como los pastores apartan sus ovejas, yo quiero elegir uno por uno para que formen mi pueblo. No es una oveja que anda perdida por allá, la otra por el otro lado. Es una cosa bien estructurada, bien organizada. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno, uno por uno. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Hasta la próxima.